conocido las partes de una historia clínica, lo que es la anamnesis, antecedentes, el examen físico y la evolución, o sea, todas las partes que tiene una historia clínica. El objetivo de esta clase no es tanto hablar de estas partes de la historia clínica, sino ver las diferencias fundamentales y las semejanzas que existen con la historia clínica del adulto. ¿Por qué es importante empezar por esta clase? Porque una buena historia clínica tiene más valor diagnóstico que cualquier examen de la más alta tecnología. Que no me escuche la doctora jefa de laboratorio clínico, pero es verdad. A partir de allí se empieza todo. Con la historia clínica podemos llegar a un diagnóstico y en el momento en que de repente existe alguna duda o existe el diagnóstico diferencial, nos ayudamos de exámenes que su nombre lo dice, ¿no? Exámenes auxiliares, o sea, que auxilian, que completan, pero que el instrumento o la base del inicio de todo es la historia clínica. Es un documento médico legal en el cual nosotros tenemos que registrar todo, y esto viene de las semejanzas con el adulto, ¿no? Los antecedentes patológicos, los antecedentes de alergia a medicamentos, pero sobre todo en la edad pediátrica nosotros damos mucha importancia, y aquí no me deja mentir el doctor Caros y la doctora Castro, el doctor Inostroza, que les dije que no entren, pero igual entraron, que los antecedentes biológicos, perinatales, antecedentes alimentarios en pediatría son muy, muy importantes porque ese dato nos puede dar una idea de la patología que tiene el paciente. Okay. No veo la flechita para pasar. Ahora sí. Entonces, la historia clínica es una narración veraz, relatada, relatada en la mayoría de las veces en la edad adulta por el paciente, salvo que estemos hablando de edad geriátrica, pero en el niño ahí radica una importancia importante. La historia clínica en edad preescolar, es decir, en niños antes que empiecen a hablar, en niños preverbales, la historia clínica va a ser una narración indirecta, que generalmente la da la mamá, el familiar o algún cuidador o tutor de una institución, como ocurre cuando muchas veces atendemos niños que vienen de algún albergue. Y en la mayoría de los casos, los datos obtenidos de la historia, junto con el examen físico que podemos hacerlo detallado, eso nos va a dar la hipótesis diagnóstica. Les doy un ejemplo. Si yo atiendo a un niño que viene con diarrea disentérica, muchos de ustedes, de repente Daniel Zabaleta, dice, diarrea disentérica, diarrea por Shigella, diarrea por Campylobacter, pero por allí la doctora Castro pregunta, ¿cuál es la alimentación de ese niño? ¿No? Y yo le digo, bueno, desde el nacimiento toma leche de fórmula. Entonces ustedes, a través de sus casos clínicos, van a ir aprendiendo qué tan importante es este antecedente de alimentación. ¿Tiene relación con la patología? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Será una alergia alimentaria? ¿Tiene relación que el niño ha estado expuesto o no a la leche tempranamente? Entonces, una principal diferencia es que el interrogatorio en la mayoría de veces es indirecto. Cuando el niño va creciendo, ya involucramos al interrogatorio también el niño, pero obviamente tenemos que conversar con el niño de acuerdo a su edad. Tenemos que usar términos que lo entienda, pero que a la vez tenga el mismo significado para el médico como para el paciente. O sea, no es que vamos a cambiar el concepto. Y las preguntas no deben inducir a respuesta. ¿Verdad que te duele? No. ¿Dónde te duele? ¿Qué te duele? ¿No? Y además debemos saber escuchar, aprender a escuchar y aprender en qué momento intervenir, ¿no? Eso es muy importante. Nuestra actitud al paciente debe ser siempre con cariño, con respeto, no porque sea un lactante, nosotros no tenemos o un preescolar, no tenemos la obligación de explicarle en alguna forma a la mamá o al niño de lo que vamos a proceder, cómo vamos a proceder. Y siempre con una atención atenta
poniéndonos en la situación del paciente, es decir, empáticos. Las normas generales de la historia clínica pediátrica, y esta es una pregunta de los pre-test que tomamos, o de los post-test, la historia clínica pediátrica tiene una característica, es individualizada, es decir, ¿qué significa eso? Significa que es adaptada al paciente, adaptada a la situación y adaptada al pediatra. Por ejemplo, yo atiendo en hospitalización. ¿Será igual mi historia clínica de hospitalización que aquella que hace el doctor Inostroza en consultorio externo o aquella que hace el doctor Vela en emergencia? No, tiene que ser adaptada a la situación del paciente. Si el paciente está grave, yo me voy a demorar en preguntar datos en el momento de la emergencia, peso al nacer, Apgar. Si el paciente está en emergencia, no. Entonces yo tengo que priorizar los datos que necesito. Entonces se adapta a la situación del paciente. Luego, otra característica en la mayoría de los niños es que es mixta. O sea, que es una información mixta y de una tercera persona. O sea, generalmente es de la mamá, del cuidador, del papá, etc. Nosotros tenemos, antes de hacer una historia pediátrica, es imposible hacer una historia pediátrica sin saber algo de pediatría. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a dos situaciones. Una es el temor del niño, ¿no? La angustia, la enfermedad, el no entender que alguien, como yo, ¿no? Grande, alta, lo va a examinar, dice quién es ella, ¿no? Y además nos enfrentamos al temor, al miedo de la madre o del padre a la enfermedad del niño. Entonces nos enfrentamos a dos pacientes en realidad, ¿no? El ambiente también debe ser adecuado. Como ven en las figuritas, ¿no? No es al propósito que los consultorios tengan dibujos, ¿no? Es una forma de empatía, de adaptar el ambiente a la edad del paciente. Igual, la situación, o sea, del paciente nos va a dar la técnica que vamos a usar para examinarlo. Si el niño viene, por ejemplo, por dolor abdominal, yo no puedo pretender que se comporte igual que un adulto. Y a veces el orden semiológico que nos han enseñado en cuarto año, el doctor Acosta, se transgrede, se hace totalmente diferente y no está mal porque estamos hablando de edad pediátrica. Sin embargo, para hablar de una historia pediátrica debe ser completa, detallada. Pasada la emergencia, cogemos nuevamente la historia y completamos aquellos datos que en el momento de la emergencia no pudimos indagar, ¿no? Debe ser razonada, sin prejuicios, sin deformaciones. Debe ser ordenada siempre y evolutiva. Es decir, viene un paciente por emergencia, te cuentan una anamnesis y luego nosotros repreguntamos porque la evolución no va de acuerdo al interrogatorio a las respuestas que ha dado la madre. Entonces repreguntamos y a veces el diagnóstico no es a la primera instancia, sino en la evolución del paciente. Voy a admitir un poquito de chicos que... No sé, César, ya. Creo que hay chicos para admitir. Ya puse admitir hoy. Ok. No puedo ver. Sí. Ya. ¿Cuáles son los componentes? Igualito que el adulto: anamnesis, antecedentes, el examen físico, el diagnóstico, el plan de estudio, el plan terapéutico, el diagnóstico definitivo, la evolución y la epicrisis. ¿Todos saben cuáles son los componentes? Eso es similar. ¿Cuáles son las diferencias? En la parte de lo que es antecedentes, ya dijimos una gran diferencia: el interrogatorio, que es indirecto, a veces mixto, de repente en un escolar o en un adolescente, que el lenguaje tiene que ser adaptado al paciente, que el interrogatorio tiene que ser adaptado a la situación del paciente. ¿Qué otras diferencias hay? Que son importantes y que a veces en el adulto no preguntamos porque ya pasan a ser secundarias. Historia de alimentación, ya les dije, en el caso del paciente con diarrea disentérica, por ejemplo. Historia de crecimiento y desarrollo. Yo puedo tener hoy un niño con percentil 50,
con desarrollo con talla en percentil 50 o con desviaciones estándar entre +2 y -2, pero hace 6 meses estuvo en +2 y ahora está en desviación 0, o sea, en percentil 50. Ha habido una disminución, una desaceleración del crecimiento. Me puede estar indicando una patología tiroidea. Entonces, la historia del crecimiento y el desarrollo es importante. El desarrollo, si yo tengo un niño que ha nacido con Apgar bajo y viene la mamá porque no habla y le pregunto, señora, ¿y cómo ha sido su desarrollo psicomotor? No, doctora, controló la cabeza a los 4 meses, se sentó a los 9 meses, entonces tengo que indagar sobre la historia del desarrollo evolutivo. Las inmunizaciones. En todos los casos clínicos les van a poner si el paciente tiene o qué inmunizaciones tiene. ¿Y por qué son importantes el consignar en la historia clínica las vacunas en pediatría? Porque estas te pueden dar el probable agente etiológico según la enfermedad. Si yo tengo un paciente con neumonía y tiene vacunas incompletas, entonces yo me pregunto, ¿qué edad tiene? Tiene 8 meses y solo recibió la del recién nacido. Uy, entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar mi carnet de vacunación. ¿Qué no tiene? La de los 2, la de los 4 y la de los 6 meses. ¿Qué vacunas son? Ok, ¿qué protección no tiene? Entonces yo ya estoy pensando que es un paciente que probablemente tenga algún agente que no está cubierto por la vacunación. Por ejemplo, teníamos una paciente venezolana, no sé si se acuerda la doctora Castro, que vino por una neumonía necrotizante. La mamá, no me voy a olvidar, la señora muy buena persona, muy amable, me dijo, sí doctora, tiene vacunas completas, procedencia señora Venezuela. Ok, entonces, según el esquema de vacunación debería tener las similares a Perú. Sin embargo, le digo, señora, enséñeme su carnet de vacunas. ¿Qué pasaba? Que la niña no había tenido vacuna para neumococo. Y en el hemocultivo salió un neumococo meticilino resistente, ¿no? La niña hizo una neumonía necrotizante, requirió cirugía, al final hizo un shock séptico, falleció. Es un caso que no me voy a olvidar, pero la importancia, ¿no?, de indagar sobre las inmunizaciones. De repente se tardó un poco en iniciar la cobertura antibiótica en el centro de salud donde empezó el tratamiento, no lo sé, empezaron de repente con una cobertura intermedia, a pesar de que era una niña que no tenía inmunizaciones completas. Entonces es importante indagar el estado de inmunizaciones. Antecedentes, patología, eso sí es similar que en el adulto, porque si es una patología crónica, recurrente, el uso de fármacos me puede orientar a la enfermedad que tiene. Alergias alimentarias, en pediatría, muy importante y es cada vez más frecuente, alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Los antecedentes familiares, si la mamá sufre de asma y estamos frente a un niño con SOP recurrente, pues me puede inducir a pensar que el paciente tiene una enfermedad alérgica, igual una enfermedad asmática, ¿no? Los antecedentes perinatales, más cercano, o sea, el niño pequeño, el neonato, cuando ustedes hagan neonatología van a ver la importancia que tiene la historia perinatal. Si la mamá ha tenido controles prenatales, si la mamá, cuánto peso ganó al nacer, cuánto peso ganó durante el embarazo, si hubo diabetes gestacional, si recibió tratamiento para anemia, si se hizo las pruebas para VIH o para enfermedades infecciosas, todo, si hubo alguna infección durante el primer trimestre y nace un niño con microcefalia, entonces yo digo, microcefalia, y la mamá tuvo un cuadro infeccioso no muy claro en el primer trimestre, pues puedo pensar en el TORCH, ¿no? Entonces, todos esos datos en pediatría cobran real importancia. ¿Y qué diferencias más hay? Que según la edad, como ustedes ven aquí, el neonato, la importancia más a la parte perinatal, en el lactante sigue siendo importante la historia perinatal. Si viene un niño con retraso psicomotor, yo tengo que preguntar si lloró al nacer, dónde le atendieron el parto, el Apgar, si la mamá se controló el embarazo, si hubo infecciones en el periparto, ¿no?
en el preescolar, la historia de desarrollo, la historia de crecimiento, el crecimiento, la historia de inmunizaciones. Y el lenguaje va cambiando según la situación. ¿Ustedes creen que al neonato le voy a preguntar? No, le pregunto a la mamá. Pido su historia obstétrica, a veces vienen con sus hojitas de historia gínico-obstétrica. Al lactante, las preguntas también van dirigidas a la mamá. A veces la abuelita es la que sabe más. Bueno, a veces tiene que entrar la abuelita a la consulta, ¿no? Y en la parte preescolar, también el asistir a guarderías también es un dato muy importante porque este es un factor de riesgo para procesos infecciosos. Entonces, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, en un niño preescolar, es importante qué tipo de leche toma, si toma lactancia materna, si a qué edad inició alimentación complementaria, si es un niño obeso, cuánto pesó al nacer en un niño, por ejemplo, tengo un adolescente o un niño de preescolar, ya un niño de 8 años que nació con más de 4 kilos al nacer. Entonces yo ya estoy pensando que ya tiene un factor de riesgo para síndrome metabólico y tengo que poner todas mis alertas porque ese niño ha vivido en hiperinsulinemia durante el embarazo de la madre. Entonces yo ya tengo que reforzar la educación para prevenir el síndrome metabólico que también se presenta en la edad pediátrica, ¿no? Cuando ya el interrogatorio es mixto, cuando el niño colabora, ¿no? El niño desde los 6 años, un poquito antes a veces colabora, y luego viene la etapa que es un poquito más difícil, como les puse en el video de la práctica, ¿no? El adolescente que a veces quiere contestar, a veces no, pero que hay que involucrarlo en el interrogatorio porque nos puede dar datos importantes que completen la anamnesis. Ok, una vez completada la anamnesis, entonces, principales diferencias, el interrogatorio puede ser indirecto, puede ser mixto, ok, el lenguaje adaptado al paciente y el cuadrito de las características importantes que tiene toda historia clínica, que es individual, que es de acuerdo a la situación del paciente. Voy a dejar entrar unos 4 más, aunque quedamos que hasta 1 hora nada más, pero ya está. Ok. ¿Y qué otra cosa es importante? La impresión general. Yo, cuando ustedes van a la práctica presencial, ya pronto espero que podamos hacerlo de nuevo, siempre en la historia clínica, cuando hacen sus evoluciones, ponen paciente en regular estado general, regular estado de hidratación, regular estado de nutrición. No sé si para adultos, porque ya me olvidé de adultos, pero para niños, nosotros describimos. Y para describir la ictoscopía, a veces influye mucho cómo nosotros nos expresemos, pero tenemos que utilizar algo estándar. Y a mí me hubiera gustado que en pregrado me digan, mira, ten este instrumento, ten esta herramienta y utilízala porque es el lenguaje que vamos a hablar todos. Pues sí existe ese lenguaje. Y este es un triángulo que es de valoración pediátrico. Este triángulo nos ordena, probablemente ya lo usen, pero nos ordena evaluar 3 puntos importantes: la apariencia, la parte respiratoria y la circulación. ¿Por qué es importantísimo utilizar este instrumento? Pero doctora, yo ya lo utilizo, pero ¿por qué es importante ordenarnos? Porque si nos ordenamos y siempre lo utilizamos, no se nos va a pasar. Este triángulo de valoración pediátrica nos va a permitir, sin examinar al paciente, porque ustedes creen que es fácil examinar a un niño, no, es difícil, sobre todo más pequeño, más difícil, más si está enfermo, ¿no? Entonces, rápidamente, sin examinar, sin utilizar instrumentos, sin tocar, solamente viendo, mirando, o sea, mirando y oyendo, podemos definir si el paciente está grave o puede esperar una atención de una urgencia o de consultorio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos 3 parámetros? La apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Okay. Este triángulo, ¿para qué me sirve? Me sirve para determinar la gravedad del paciente sin examinarlo, hacerlo rápidamente. Obviamente no me va a dar un diagnóstico, no hay forma, pero sí me va a dar una orientación a qué tratamiento va a recibir de alguna forma para restaurar su equilibrio, su homeostasis. Además, si el paciente está en insuficiencia respiratoria o shock, yo puedo
prevenir la progresión, o sea, que pare eso. Y lo más interesante es que no necesita pruebas. Como dicen, al ojo, ¿no? Ok. Entonces, miren estas tres fotos. La primera imagen muestra una niña lactante mayor que está recostada. Y si la ven bien, después cuando tengan en su computador, lo ven, van a ver que es una niña que está con cianosis, que no está activa, está somnolienta, ¿no? Entonces, hay una parte del triángulo afecto, ¿no? La segunda imagen, que es la de un niño sentadito, ¿qué vemos? Es un niño despierto, está alerta, no está pálido, pero tiene lesiones en piel. Y la tercera imagen, donde tampoco hay palidez, no hay cianosis, pero veo trabajo respiratorio. Entonces, ¿he examinado a mi paciente? No, vamos a utilizar el triángulo. ¿Qué es lo más importante? El azul, que es la apariencia. ¿Qué me dice? ¿Qué miro en la apariencia? El tono. El niño generalmente se resiste al examen, pero si yo tengo un niño que está todo decaído, flácido, hipotónico, que con la justa se mueve, ese niño está grave. Si el niño está alerta, reacciona a estímulos, ok, pero si está irritable, no calma con la madre, eso también es un signo de alarma. Pero de repente llora porque lo examina el doctor Carosi, no quiere, pero la mamá lo carga y se consuela. Uy, eso me da tranquilidad. El paciente me mira, no, el paciente, su mirada está perdida. Eso es que la apariencia, o sea, que la parte neurológica está afectada. El niño llora fuertemente, eso está bien, está respirando bien. No, tiene un llanto apagado y débil, ese paciente está grave. Entonces, solo escuchando y mirando, yo ya veo gravedad. ¿Este niño se le ve mal? No, ese niño se le ve bien, está jugando, está despierto, o sea, ninguno de los triángulos, de los elementos de este triángulo de evaluación están afectos. Cuando hablo del aparato respiratorio, vimos la imagen del tiraje subcostal. Yo estoy parada en el triaje, en la puerta, el doctor Vela, en la puerta de Loaiza, y veo un niño que tiene tiraje intercostal, aleteo nasal, y que silba a lo lejos. Dice, ese paciente es asmático, vamos a nebulizarlo, vamos a inhalarlo, ahora que por el COVID no podemos nebulizar. Entonces, él ya decide rápidamente, no necesitó el estetoscopio, no necesitó el oxímetro, vio desbalance tóraco-abdominal, inmediatamente empezó a darle oxigenación, ventilación, un aporte, y luego ya con esta medida va a irle preguntando a la madre, o sea, la situación cambia. Primero miramos, actuamos y luego empezamos a hacer la historia clínica, ¿no? Igual, la piel, siempre desde residente primer año que llegó un paciente con diarrea y vómitos. Nunca me voy a olvidar que lo primero que hay que hacer es desnudar al paciente. Y el paciente tenía en piel petequias. Lo llamé al R3 y le digo, por favor, mira, tiene petequias. Y me dijo, no, esos son picaduras de pulga. Pero no, yo no me dije, no, esto no puede ser. Además, el paciente estaba pálido y no se le veía bien. ¿Qué había sido? Era un paciente con sepsis, ¿no? La piel te puede manifestar muchas situaciones de gravedad del paciente. Un paciente con palidez, con cianosis, con piel reticulada, como muestra la imagen. Claro, si es un paciente que está con frío, que muchas veces pasa en el neonato, que vemos esa decoloración parchada y el niño está vital, no tiene fiebre, está lactando bien y veo eso, lo abrigo. Y si desaparece, pues fue por el frío, pero tenemos que ver en el contexto. Es un niño que lacta poco, está con fiebre y viene con esa piel en parches. Esto me está indicando que hay algún grado de mala perfusión y que puede estar frente a alteración de perfusión de los órganos vitales y sepsis. Entonces, ¿para qué me sirve los tres componentes del triángulo de evaluación pediátrica? ¿Por qué, doctora, me pone eso en la historia clínica pediátrica? ¿Por qué? Porque es lo primero que debemos aprender antes de empezar a hacer las preguntas de edad, de dónde viene, etcétera. Si el paciente tiene o no gravedad, si tiene alguna anormalidad fisiológica y si necesita algún tipo de tratamiento. Si los tres componentes son no, entonces yo prosigo a hacer mi historia clínica con el tiempo que me permita, ¿no?
en este cuadrito vemos, vamos a hacer el ejercicio. Miramos la figura arriba, donde está la niña, y vemos a la niña que está. Si vemos los componentes, hay una alteración de la apariencia. La parte respiratoria está aparentemente normal, porque si no me hubieran puesto foto de tirajes, y la parte de la circulación, como hay cianosis y un poco de palidez, está alterado. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que el paciente esté en un shock descompensado. Ok, le pongo una vía y voy preguntando, señora, ¿qué ha pasado? No, doctora, mi niña es sana, pero está con diarreas, tiene 10 diarreas en todo el día y vómitos. Entonces, peso, señora, 10 kilos e inicio mi tratamiento para deshidratación severa. ¿Ok? Luego que ya compenso al paciente, paso a la anamnesis normal, síntomas, signos acompañantes, los síntomas negativos también es importante. Si es un paciente que tiene ictericia, preguntar que si, depende de la edad, ¿no? Si tiene las heces de color normal, etcétera, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Y también es importantísimo la historia farmacológica y es a veces la que nos orienta al diagnóstico. Estreñimiento, señora, ¿está tomando algún suplemento? ¿Está tomando sulfato ferroso? Y desde que toma sulfato ferroso mi hijo no hace deposiciones. Ok, entonces ya sabemos cuál es la causa. O como vino un paciente de 8 años que vino por ataxia, sí saben lo que es ataxia, ¿no? Cuando caminan como borrachitos. Le hicieron tomografía, resonancia, punción lumbar y me acuerdo que yo estaba de moda con esto de preguntar los medicamentos, ¿no? O sea, eso que me gustaba siempre preguntar los medicamentos. Y le pregunto a la señora, ¿usted le da algún medicamento? No, yo no le doy ningún medicamento a mi niño. ¿No le dan ningún suplemento de esos raros para mejorar el apetito? No, yo solamente le doy paico, concentrado de paico porque es para evitar parasitosis, porque yo soy de la selva. Pues, bendito Google, ¿no? Googleé paico y salía que el paico podía producir alteración de la coordinación, ataxia, y el paciente se le fue pasando y fue una reacción al medicamento, ¿no? O más allá, de repente algunos conocen que yo tengo mi hijo que es médico, que cuando estaba en 5º año, por equivocación tomó un medicamento porque estaba con cefalea y tomó, en vez de paracetamol, tomó bromazepam, me parece. Y él hace reacción antagónica a las benzodiazepinas desde chiquito, porque cuando lo operaron también hizo algo parecido, y empezó con agitación, hablaba incoherencias. Me acuerdo que llevarlo a mi 1,90 m, porque mi hijo mío 1,90 m, a Loaiza, le hicieron dosaje hasta de drogas, tomografía, punción lumbar, y conforme pasaban las horas, él ya se conectaba, ¿no? Y luego me llama mi papá y me dice, ¿sabes qué? El Leandro se ha tomado, creo que en vez del paracetamol que le dejé, se ha tomado la pastilla de la abuelita, ¿no? Entonces, historia farmacológica, ¿no? Es importante eso, ¿ok? Y la exploración al niño es siempre total, no es solo por la molestia que viene. No, pero doctora, viene por diarrea, yo solamente voy a examinar abdomen. No, porque diarrea puede ser en un niño que tenga otitis. Doctora, pero mi niño viene por dolor de barriga y fiebre, ¿por qué le examina el pulmón? Porque puede ser neumonía. En pediatría tiene que ser un examen físico completo, en el orden que permita el paciente. Ustedes se acomodan al paciente, pero hay que hacerlo completo. Ok, esa es la primera parte. Ok, voy a aceptar algunos más. Avánzale la otra, ¿no? De una vez, ¿no? O ya se durmieron por ahí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Podemos avanzar con la siguiente clase y al final preguntas que tengan los estudiantes.